Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver cómo hacer la búsqueda en PubMed, siguiendo un poco la clase anterior, en la cual nosotros habíamos visto cuáles son los lugares en donde debemos buscar la información científica y sobre todo a ustedes para el área de la salud específicamente. Eh, Vimos también en la clase pasada que si colocamos en Google puede ser que encontremos, pero vamos a encontrar muchísima información y de esa información tenemos que clasificar, suponiendo que nos salgan 3000 artículos que tengan lo que yo quiero buscar, pero a lo mejor no me dice todo lo que quiero encontrar y voy a perder mucho tiempo. Eso lo sabemos todos. Entonces por eso es que estamos haciendo ahora unas técnicas de búsqueda de la información y sobre todo lo que vamos a hacer siguiendo la clase anterior es cómo buscar en PubMed. Y acá también les voy a explicar un poquito seguramente cómo terminar la tarea que había quedado pendiente. El primer paso entonces, como dijimos en la clase, es determinar cuál es la idea de investigar, ¿sí? Si yo no tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, no puedo buscar la bibliografía ni no puedo buscar las informaciones porque no sé muy bien lo que voy a hacer. Entonces tengo que tener claro lo que voy a hacer. Por lo tanto, obviamente, primero tengo una idea y después tengo un problema que voy a determinar. Y ese problema lo determinamos a través de una pregunta, ¿sí? Entonces, esa pregunta es algo mucho más concreto que la idea. Y teniendo en cuenta siempre, sobre todo, a quién voy a investigar, qué es lo que voy a investigar, voy a hacer una intervención, un control, una descripción, etcétera, y qué pretendo encontrar, vale decir, cuál va a ser el resultado que yo estaría buscando con mi investigación. El segundo paso, después de delimitar bien la pregunta, es pasar esa pregunta a una condición que se llama pico, en donde la P es de población o paciente, la I se refiere a la intervención, que por ejemplo puede ser un tratamiento, puede ser una dieta, etcétera, en el caso de ustedes. La C, que es de control, en el caso de que esté, por ejemplo, comparando variables con otro tratamiento, por ejemplo. Y el outcome, que es el resultado o la consecuencia que estoy buscando. Una vez que determine esto que ustedes yo les di para que lo determinen en la tarea, voy a poner el ejemplo, que es un poco la tarea que ustedes tenían que entregar. El tema: elevado peso del recién nacido y obesidad en niños. La pregunta que yo planteo, ustedes pudieron haber planteado de una manera diferente, pero esta no es que esta sea la correcta, ¿sí? Es válida siempre y cuando reúna una condición de pregunta concreta. La obesidad infantil está relacionada con el sobrepeso del recién nacido. Esa es la pregunta ejemplo que yo pongo. Entonces la P es niños de pacientes, ¿sí? La intervención sería el elevado peso del recién nacido, que voy a comparar con el peso normal del recién nacido. Y el outcome o la consecuencia del resultado es la obesidad. Es decir, lo que yo quiero saber es si la obesidad infantil está relacionada con el sobrepeso del recién nacido. Entonces, esta sería mi condición pico. El tercer paso va a ser identificar dentro de lo que yo hice de pico cuáles serían mis variables. Y una es el peso. ¿En quién? En el recién nacido, para ver si está relacionado con otra cosa que voy a medir, que es la otra variable, la obesidad en niños. ¿Tiene que ver? No tiene que ver. Es decir, lo que voy a hacer es ver una serie de niños obesos, tal vez, y buscar a ver si dentro de esos tuvieron elevado peso al nacer. Entonces, estos términos son los que yo voy a tratar de buscar en el DEX o en el MESH. Por lo tanto, me voy a ir a buscar en el DEX, en los términos DEX, en esta página que ustedes ya saben, y los términos MESH en la página de PubMed. Entonces, para eso, vamos a ir a los términos DEX, ¿sí? Y vamos a buscar en esta página, entonces, el término. ¿Cómo se hace eso? Entonces, vamos a ir acá para que ustedes sepan. Entro en la página de
entro en la página de los DEX. Y entonces en esta página que vemos acá, que ustedes ya tienen la dirección, entro en consulta y acá me aparece las alternativas para que yo coloque la palabra que quiero buscar su sinónimo en terminología controlada. Entonces, vamos a empezar por algunos de los términos que yo ya marqué. ¿Cuáles eran? Obesidad en los niños y el otro era el peso de los niños o el peso elevado al nacer. Fíjense que si yo pongo peso al nacer, a ver, encuentro que la terminología del DEX es esta, en inglés. Eso tengo que anotar, ¿sí? Tomo nota, porque esto es lo que voy a buscar si es también la terminología MESH. Porque mi búsqueda voy a determinar con este término o con la terminología del MESH. A veces la terminología del DEX coincide con la terminología del MESH. Entonces pongo esa porque quiere decir que en todas las revistas va a aparecer con ese término. Ustedes tienen acá, por ejemplo, el descriptor en español y acá está la definición. Esta definición es simplemente para que ustedes sepan si corresponde o no a lo que ustedes están buscando. Pero ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Esto nomás, esto que está en inglés acá. El descriptor en inglés. Me voy otra vez para otra consulta y, por ejemplo, quiero buscar obesidad infantil, porque estoy buscando esa relación. Fíjense que así como está, no se encuentra. Quiere decir que obesidad infantil no es un término DEX, es un término común. Entonces, puede ser que encuentre obesidad en niños. Fíjense en niños. Voy a hacer todo esto con ustedes. Tal vez lleve un poquito más de tiempo, pero para que sepan. No encuentra. Sigo buscando algo parecido. ¿Qué estoy buscando, gente? Sinónimos, ¿verdad? Estoy buscando sinónimos para ver si alguno de ellos tiene la terminología DEX. Entonces, fíjense, obesidad pediátrica. Voy a buscar obesidad pediátrica y ahí está. Pediatric obesity es el descriptor controlado para esta terminología. ¿Qué significa? Que puede ser que yo con la terminología que puse anteriormente no encuentre muchos artículos así como están. Y no es irme al traductor de Google para que me traduzca lo que yo estoy queriendo hacer, porque si no está registrado dentro de las revistas no voy a encontrar y voy a perder tiempo. Entonces ya tengo anotado acá otra terminología que es Pediatric Obesity, ¿sí? Entonces tengo esas dos terminologías y ahora me voy a PubMed. A PubMed me voy dentro de PubMed. Lo que hago es buscar en el MESH. ¿Dónde busco? En esta parte busco los MESH. Pongo MESH y acá voy poniendo la terminología que ya seleccioné del DEX. ¿Cuál era? Una era Pediatric Obesity, ¿sí? Que fue la última. En Pediatric Obesity quiere decir que el MESH y el DEX coinciden acá, pero si me voy un poco más abajo, me da algunos términos que también podrían estar relacionados. Uno de ellos es este que ya elegimos, que tiene Obesity, Pediatric, pero generalmente en los títulos yo no voy a encontrar con la coma, entonces no usemos la coma. Entonces, por ejemplo, puede ser, yo elegí acá, de entre estos, los que me parecían más apropiados, que también podía usar como una opción, es este Child Obesity, ¿sí? Otro que yo elegí también es Infant Overweight, porque es sobrepeso en los niños, o sea que son temas que son medio sinónimos unos con otros, ¿sí? Entonces elegí 3, Pediatric Obesity, también elegí Infant Overweight y Child Obesity. Esos son los términos que voy a elegir como sinónimos de obesidad infantil, ¿ok? Ahora me voy a buscar
arriba, voy a buscar otro término. ¿Cuál era el otro término? El otro término que habíamos encontrado era peso del recién nacido, ¿sí? Entonces era birth weight. Y ahí me da birth weight, peso del recién nacido. Peso del recién nacido. También puedo encontrar sobrepeso, ¿sí? Porque a lo mejor puedo unir la palabra sobrepeso con el recién nacido, ¿sí? Poner sobrepeso y recién nacido. Entonces puedo buscar también sobrepeso en el DEX. Si no encuentro en el DEX no importa, pero lo puedo buscar también en el título, perdón, en el mes. Entonces puedo buscar sobrepeso, overweight. Y entonces, sí, overweight es un término mesh que quiere decir sobrepeso y como se dice recién nacido. Entonces puedo unir las dos palabras, ¿ok? Muy bien. ¿Qué ocurre ahora una vez que hice este cuarto paso? Cuando hago este cuarto paso, y yo les voy a recomendar hacer esta tabla donde me da todos los pasos, y esto va a ser un poco la tarea que van a hacer para ver si entendieron esto. Yo igual voy a estar al tanto de todo para las preguntas. Entonces lo primero que hicimos es la idea, lo segundo es la pregunta pico, lo tercero es las variables, el cuarto el DEX, el mesh, y ahora nos vamos a ir al planteamiento de la búsqueda. Y ahora sí nos vamos a buscar en PubMed. Para eso tengo que volver a entrar en PubMed. No tengo que irme atrás. Tengo que volver a entrar en PubMed. Y entonces una vez que entré en PubMed, esta es la página, recuerden. Me voy a la búsqueda avanzada. Esta zona que está acá. Avanzada. Me voy a buscar acá. Ok. ¿Y qué es lo que voy a cargar acá? Voy a ir cargando acá todos mis términos DEX o mis términos mesh. Me conviene cargar todos mis términos mesh. Entonces, y los voy a ir uniendo según los booleanos. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Voy a ir filtrando mi búsqueda. Entonces, lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, sobre la obesidad, que es donde encontré más, digamos, sinónimos. Entonces voy a poner pediatric, acá, pediatric obesity, ¿ok? Ese era uno de mis términos mesh. ¿Qué yo quiero que este término mesh? Tenía yo algunos sinónimos de este pediatric obesity. ¿Cuáles eran sus sinónimos? Eran child obesity o infant overweight. Entonces, ¿eso qué va a ser? Va a ser un término o el otro, ¿ok? Que me busque o con este término o con el otro. Por lo tanto, ¿qué voy a usar? And o or. Voy a usar, obviamente, or. Y entonces, ¿qué voy a colocar? Mi otro tesaurio. ¿Cuál es el otro tesaurio? Child obesity. ¿Ok? ¿Cuál era el otro tesaurio? O sea, sinónimo. Por eso pongo or. ¿Sí? O. Or. Infant overweight, que era el que había elegido. Ustedes pueden elegir otro, gente. Porque eso depende mucho de la búsqueda que quieran hacer. Infant overweight. Ahora sí, quiero que cualquiera de estos tres términos estén relacionados con ¿qué? Con el peso del niño al nacer. Y entonces voy a utilizar y elegir uno de los términos
Y ahí sí voy a usar and. ¿Por qué? Porque quiero que cualquiera de estos tres se relacione entonces con birth weight, que es peso al nacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le estoy pidiendo yo a PubMed? Que me busque cualquiera de estos tres términos relacionados con este. Voy a hacer una prueba y fíjense que si yo ya hice para mostrarles. Fíjense que fui buscando sin hacer mucho filtro. La primera búsqueda que hice es, si yo agrego esto en historia, me va a salir lo mismo que este que está acá abajo. Fíjense que me encontró 5267. ¿Por qué mi búsqueda no fue tampoco con mucho filtro? ¿Por qué? Porque para filtrar yo tengo que decirle que quiero que estas palabras estén en el título y en el abstract. Todas. Cualquiera de ellas, entre las primeras, que se encuentren por lo menos en el título y en el abstract. Una de ellas, o dos de ellas, que se encuentren en el título y en el abstract. Título y abstract. Y entonces esa búsqueda es esta búsqueda que está acá, Pediatric Obesity, título de abstract, o Child Obesity, or Infant Overweight, ¿sí? And Birth Weight, título y abstract. Este es 9, él me da 44, ¿sí? Entonces busco, voy acá, donde me dice 44, y acá me salen todos los artículos que tengan que ver con alguno de los términos que yo le pedí que me busque. Y obviamente que me van a salir también 44, de los cuales no todos van a ser exactamente lo que estoy buscando, pero sí se pueden relacionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar relación entre el peso del recién nacido, y fíjense, este también puede ser muy importante, muy interesante. Y entonces elijo este. Me parece interesante porque voy a escribir mis antecedentes con esta literatura. Acá está el artículo. Pero ¿qué me trae el abstract? ¿Por qué me da el abstract primero? Para que yo le dé una lectura, como ven es un resumen del trabajo, para que yo le dé una lectura, y si me interesa, entonces me voy a la página de PubMed para que me traiga el artículo completo. Una vez que me trae el artículo completo, ¿qué tengo que hacer? Lo que hacemos normalmente es bajar el artículo en mi escritorio en una carpeta que tienen todos mis PDFs. Lo que va a venir después es que vamos a usar administradores bibliográficos, pero eso les voy a explicar en la siguiente clase, en donde, fíjense, yo ya tengo instalado uno de ellos, que en este caso es Zotero, porque les voy a recomendar Zotero porque es muy amigable. Entonces acá directamente me dice grabar a Zotero. Entonces directamente me va a grabar ya a este administrador de la bibliografía, que lo puedo ir ordenando por carpetas, subcarpetas, etcétera, pero después vamos a ver eso. Bueno, espero que entonces hayan aprendido a cómo usar algunas técnicas o estrategias para la búsqueda en PubMed. La tarea que les voy a mandar después, obviamente por escrito y con más detalle, es hacer esta tabla en donde ustedes van a poner el planteamiento de búsqueda, que para eso van a copiar de PubMed, así como estaba, ¿sí? En el anterior, cuando fuimos a buscar, sí, este es acá. Esta es la historia de búsqueda. Entonces lo que ustedes van a buscar, o sea, ahí van a escribir cómo van a hacer para poder poner acá. Es decir, van a poner en este planteamiento de búsqueda, van a poner, entonces, Pediatric Obesity, van a escribir título y abstract, entre corchetes. Pueden poner nomás la T y la A para que pues yo ya voy a saber. Or, child, or tal cosa,
han tal cosa, ¿sí? Y ir a la búsqueda avanzada. Entonces acá en esta tablita van a colocar el título de 3 bibliografías que les interese. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a subir yo la tarea y les voy a explicar. El jueves a la hora de la clase, entonces yo voy a habilitar un encuentro, una reunión para que podamos discutir algunas dudas que tengan para hacer las tareas. Espero que tengan buena tarde, aprovechen y buen trabajo, gente. Fuerza.